El mundo de los cocodrilos abarca un número bastante amplio de especies. Actualmente se reconocen más de 14 especies de cocodrilos, entre las cuales destacan algunas debido a su tamaño, otras a su ferocidad y otros a su población. En este sentido, hoy os vamos a presentar los 7 cocodrilos más grandes del mundo. Cocodrilo de Johnstone. Tiene una longitud promedia de 2 a 3 metros. Su peso oscila entre 70 y 100 kilos y normalmente están distribuidos en humedales de agua dulce, ríos y arroyos de los estados de Austria Occidental y Queensland. Aquí os presentamos a la especie mejor conocida como cocodrilo de agua dulce australiano. Al contrario que su pariente más cercano, el cocodrilo de agua salada, estos destacan por ser animales más dóciles. Aunque no es habitual verlos fuera de su hábitat natural, la especie es capaz de tolerar la salinidad del agua. Un dato curioso sobre el cocodrilo de Johnstone es que no hay nada de qué preocuparse. Pese a los supuestos ataques registrados que hay sobre humanos, todavía se considera que es seguro nadar en aguas frecuentadas por esta especie. Cocodrilo hociquifino africano. Tiene una longitud promedia de 2,5 a 4 metros. Pesa entre 250 y 300 kilos. Y normalmente encontrarás a este cocodrilo en zonas de vegetación densa pertenecientes a África Occidental y África Central. Aquí tenemos a una de las 5 especies endémicas de África, el cocodrilo hociquifino africano. A grandes rasgos se describe como una especie relativamente delgada y alargada que, a diferencia de otras especies del género, no suele vivir en grupos. Durante la adultez, algunos ejemplares pueden llegar a medir hasta 4 metros. Asimismo, estos animales llevan una vida mayoritariamente acuática, basando su dieta en la ingesta de peces, anfibios y reptiles de menor tamaño. Un dato curioso sobre este cocodrilo es su nombre, Mecipstos, que procede de los vocablos del griego antiguo mekis, que significa más largo, y opsis, que significa aspecto. Cocodrilo de las marismas. Su longitud promedio es entre 2 a 4 metros, aunque hay algunos ejemplares que pueden sobrepasar los 5 metros. Su peso es hasta 450 kilos y normalmente habita zonas de lagos, ríos y marismas en países como India, Sri Lanka, Pakistán y Nepal. Decir sobre este cocodrilo que es una de las especies más comunes del territorio hindú. Se trata del cocodrilo de las marismas, también conocido por las siguientes variantes de su nombre: cocodrilo iraní, cocodrilo hindú o persa. En cuanto al aspecto, presentan una coloración verde olivo que puede variar en tonalidad dependiendo de la edad. Generalmente son catalogados como grandes depredadores dentro de su hábitat natural. Dato curioso es que tienen una doble vida. Los cocodrilos de las marismas pueden desarrollar una vida tanto acuática como terrestre. Cocodrilo del Nilo. Tiene un tamaño promedio entre 3,5 a 5 metros. Su peso oscila entre los 250 y los 750 kilos. Y normalmente está distribuido en entornos acuáticos de agua dulce a lo largo de los 26 países del continente africano. Regresando a África, volvemos con un ejemplar muy temido, el temido cocodrilo del Nilo. Es una de las especies más frecuentadas de los cocodrilos de dicho continente. A razón de su capacidad de adaptación, igualmente puede vivir en ambientes de agua salobre. El cocodrilo del Nilo en muchas regiones de África se considera como el depredador de agua dulce más grande del territorio africano. Conjuntamente se describen como depredadores oportunistas, dotados con un carácter especialmente agresivo. En términos generales, son animales que pueden cazar cualquier animal dentro de su área. Pese a la reducción de ejemplares en ciertas comunidades, no es catalogada como una especie en peligro de extinción. Un dato curioso sobre el cocodrilo del Nilo es que, a diferencia de otras especies, estos cocodrilos son relativamente sociales. De hecho, presentan una jerarquía determinada por el tamaño de los ejemplares. En este sentido, los cocodrilos más grandes gozan de más beneficios que los cocodrilos pequeños. Cocodrilo americano. Tiene una longitud promedio de 3 a 6 metros. Ronda entre los 500 kilos y está ampliamente distribuido en lagunas costeras, estuarios y ríos que van desde el estado de Florida, pasando por México hasta Venezuela y Perú. Respecto a esta especie, podemos decir que tenemos una especie que presenta una gran variedad de nombres. Algunos de estos son lagarto real, cocodrilo de río, caimán de la costa, cocodrilo narigudo, entre otros. Esta especie se caracteriza por una contextura robusta de la cabeza hasta la cola. Asimismo, la piel presenta un tono grisáceo.
que puede estar salpicado con manchas oscuras. Usualmente suelen ser confundidos con el género alligator, debido a ciertas similitudes físicas. Sin embargo, esta especie está poco emparentada con el género mencionado, puesto que estos últimos son más próximos a los caimanes. Dato curioso sobre este cocodrilo es que es un peligro crítico. Actualmente, debido al comercio de sus pieles, en países como Ecuador y Perú, la especie se halla en peligro crítico de extinción. Cocodrilo orinoco. Tiene un tamaño promedio que oscila entre los 4,1 y 4,5 metros. En ciertos casos superan hasta los 7 metros. Su peso oscila entre los 369 y los 428 kilos. Y respecto a su ubicación, decir que es una distribución endémica de la cuenca del río Orinoco. Habita principalmente en los ríos Cojedes y Capanaparo. Llegando a lo que podríamos decir el segundo cocodrilo más grande del mundo, encontramos el cocodrilo del Orinoco, también llamado caimán del Orinoco o simplemente caimán llanero. Por lo general está catalogado como el depredador más grande de Sudáfrica. Se trata de un reptil cuya dieta se basa en el consumo de variedad de animales acuáticos y mamíferos. En cuanto a su contextura, son animales robustos de cuerpo ligeramente allanado. Son generalmente más delgados que otros cocodrilos. Desde la década de los 70 son criados en cautiverio tanto en Venezuela como Colombia, con el propósito de devolverlos a su hábitat natural. Un dato curioso sobre este cocodrilo es una fuente de inspiración poco habitual. El famoso cantante venezolano Simón Díaz se inspiró en esta especie de cocodrilos para escribir su canción Mercedes. En la misma relata la historia de una muchacha que está bañándose a orillas del río y es atacada por este animal. Cocodrilo marino. Tamaño promedio de 4,3 a 6,7 metros. Su peso oscila entre los 480 y los 1500 kilos. Y su ubicación está distribuida mayoritariamente en zonas de manglares costeros de países como la India, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y la costa norte de Australia. Aquí os presentamos el cocodrilo más grande del mundo de agua salada, el cocodrilo de mayor tamaño y también el reptil más grande del mundo, el cocodrilo marino. Así como otras especies que hemos mencionado, también es catalogado como un carnívoro oportunista. No obstante, posee una de las mordidas más grandes del reino animal. Pese a la contextura de los machos, las hembras de la especie son considerablemente más pequeñas, alcanzando una longitud de hasta 4 metros. Un dato curioso sobre este cocodrilo es que es el más popular. Esta especie ha protagonizado variedad de documentales y películas populares también conocidas como Cocodrilo Dundee o Lake Placid. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita porque en este canal cada día sabes algo nuevo.